Le doy la bienvenida a continuar con este tercer capítulo de la serie titulada Permaneced para siempre. Mi nombre es Héctor Silva Vera y mi más sincera intención, después de haber tenido la bendición de investigar y analizar la Escritura o la Biblia con toda libertad, es ahora compartir en estos breves video estudios lo concerniente al mensaje de la salvación eterna que ofrece Dios. Viene de Dios. Yo solamente voy a ser un presentador, un expositor de lo que encontramos en la palabra. Cada cosa usted la puede verificar en su propia Biblia, independiente a la traducción que use o más le acomode. En distintas palabras, cualquiera va a decir lo mismo. En el primer capítulo de esta serie, la Biblia o la palabra de Dios nos presentó la necesidad que tiene todo ser humano de conocer al Dios verdadero y a su Hijo. Y aquí en Juan 17:3 podemos leer: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en un sencillo hecho. Y ese hecho es conocer, ¿no es cierto?, al Dios verdadero y conocer a quien Él envió, que es Jesucristo. Por lo tanto, la Escritura nos presenta, ¿no es cierto?, una tremenda necesidad que tenemos como ser humano en este mundo. Nadie está exento de esto. Todo ser humano tiene una tremenda necesidad y es conocer al Dios verdadero, conocer a Jesucristo, para alcanzar esta vida eterna que Dios promete, no es el hombre. Ahora, ¿qué medio tenemos para poder conocer al Dios verdadero y para poder conocer a Jesucristo? La Biblia, la Escritura, un recurso que el mismo Dios verdadero provee, un recurso que, ¿no es cierto?, encontramos en la palabra del mismísimo Jesús. Aquí, por ejemplo, nos están hablando las palabras de Jesús. La Escritura presenta en este versículo palabras que salieron de la boca de Jesús. Entonces, Dios, que es infalible, Dios que es todopoderoso, no iba a presentar, no iba a facilitar un recurso que no nos sirviera, sino todo lo contrario. Dios, en su infinita sabiduría y omnipotencia, nos va y nos está proveyendo del recurso más eficiente para poder conocerlo a Él y a Jesucristo, que es quien Él envió. Alguien puede decir: yo no leo la Biblia, yo no estudio la Biblia porque no la entiendo. Pero la verdad es que si alguien no entiende la Biblia, es justamente porque no la lee, porque no la estudia. Podemos pensar en cualquier materia, un idioma, podemos pensar en un área de la medicina, de la ciencia, matemática, física, lo que sea. Si usted no entiende algo, es porque no lo ha estudiado. Y si usted estudia algo, va a terminar estudiándolo. Quizá no vamos a llegar a ser el más docto, ¿verdad? Pero vamos a entender lo necesario, lo suficiente. Y ese es el punto. Por medio de la Escritura, nosotros vamos a llegar a comprender lo necesario y suficiente. ¿Para qué? Para alcanzar esta tremenda promesa que Dios ofrece. Es una oferta, es un regalo de Dios para cada ser humano en este mundo. Eso fue lo que vimos en el primer capítulo de esta serie. Ahora, un punto importante para redondear esta idea. Juan 8:19. Jesús respondió: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué significa? Que nosotros, por conocer a Jesucristo, terminamos en consecuencia conociendo al que le envió, al Padre. Esta misma idea, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 45, el Señor expresa que el que ve al Hijo, ve al Padre. Lo confirma Juan capítulo 14, versículo 7. El que conoce al Hijo,
conoce al Padre. En conclusión, nosotros entonces tenemos que preocuparnos de conocer al Hijo, de conocer a Jesucristo, porque en consecuencia de eso estamos conociendo al Padre y tenemos vida eterna. En el segundo y anterior capítulo de esta serie, la Escritura, inspirada por Dios, la Biblia, nos deja en evidencia el mayor problema de todo ser humano en este mundo. Un problema que trasciende esta vida. Fíjese que cualquier problema que usted tenga, de salud, económico, emocional, cuando usted parta de este mundo, se acabó. Pero hay un problema que cuando usted parte de este mundo, si no lo resolvió, ese problema va a persistir aún trascendiendo de este mundo. Y a ese problema la Escritura le llama pecado. Isaías 59, por ejemplo, versículo 2, una de las cosas que vimos en el capítulo anterior. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tremendo, es tremendo. ¿Qué puede hacer el pecado? Apartarnos de Dios eternamente. Nos puede dejar fuera de un plan que Dios diseñó para cada persona en este mundo. Un plan que es eterno. Un plan que está relacionado con el deseo de Dios. Entonces, un gran problema. Esto es transversal tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura, por ejemplo, en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos como seres humanos pecamos, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, pecamos. ¿Qué es pecar? En pocas palabras, es pensar o actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios, al deseo santo y bueno de Dios. Eso es pecar. Y en la vida, incontablemente lo hemos hecho. Y el que diga que no, miente y se engaña a sí mismo. Y también la misma Escritura lo dice. Entonces, por pecar, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto necesitamos pecar para estar destituidos de la gloria de Dios? Bueno, la Escritura presenta el pecado como una dosis letal, como una dosis mortal para nuestra alma. No necesitamos 2 dosis o 3 dosis para estar muertos. Espiritualmente necesitamos solamente una. Así que en consecuencia, el pecado tiene un tremendo pecado: apartarnos de este propósito que Dios tiene para nosotros, que es morar eternamente en el cielo con Él. En Romanos 6, versículo 23, insiste la carta en decirnos que la consecuencia de pecar es muerte, muerte espiritual, separación de Dios eternamente. Ahora, un gran problema, el problema más grande que puede tener un ser humano en este mundo, ¿verdad? Un problema que trasciende esta vida material, el único problema que arrastramos si no lo resolvemos en este mundo, es el pecado. Un gran problema exige una gran solución. Y esa gran solución está ofrecida, está proveída por Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este tercer capítulo, que se relaciona con la solución que Dios nos presenta para el pecado. Una solución que viene de parte de Dios. En este capítulo vamos a entender, vamos a comprender la relación que existe entre Jesús y Dios. ¿Qué relación existe entre el Dios verdadero, el Padre, y Jesucristo, que es a quien Él envió, que es el Hijo? ¿Qué relación existe entre Dios y Jesucristo? Ese es el punto. Lo primero que vamos a hacer es entender la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Luego vamos a ver la naturaleza de Jesús. Y para comprender la naturaleza divina, para entender la esencia de lo que conocemos por Dios, vamos a ir a la primera frase de la Biblia, la primera línea
que nos presenta la palabra de Dios. Y dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Presenta la Escritura, la palabra de Dios mismo, presenta a Dios, o Dios se presenta a través de la Escritura, como el creador de todo. Entonces, primera atributo divino es creador. El hombre transforma, modifica, pero no genera de la nada. Dios de la nada creó los cielos y la tierra. Eso es lo que afirma la Escritura en muchas partes de la misma. Ahora, vamos a ver que hay algo más que solamente crear de parte de Dios. Y, por ejemplo, en el versículo 11, ¿qué dice? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Aquí estamos pasando en una transición de lo que es simplemente creación. Estamos hablando de hierba, estamos hablando de semilla, de árbol. Es decir, estamos hablando de vida. Quizá una vida sencilla, pero fíjese lo que dice en el versículo 20. Se empieza a poner más compleja la vida. Dios dice en el versículo 20, produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Ya no es solamente un vegetal, no es una plantita, no es un arbolito. Ya estamos hablando de los seres vivientes que habitan en las aguas y que también cruzan, ¿no es cierto?, los cielos, las aves. Son seres complejos. Entonces, Dios trasciende a solamente ser creador. También Dios es fuente de vida. Versículo 24, ahí mismo lo tenemos y dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Dios continúa creando, pero no solamente es creador, también, insisto, es fuente de vida. Ahora, ¿cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que la consecuencia es muerte. Fíjese que si Dios es fuente de vida, ¿de dónde puede venir la solución al pecado? ¿De dónde puede venir la solución a la muerte espiritual? De la fuente de vida, que es justamente Dios. Vamos a ver unos 3 versículos que nos van a hablar de la naturaleza, de la esencia de Dios. Ya entendemos que Dios es creador, y no solamente creador, sino que también es fuente de vida. Bien, Oseas 13:4, hablando Dios, que dice él, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Esto le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué declara Dios? No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Dos cosas, dos atributos exclusivos de la persona de Dios. Primero, no hay Dios fuera de él. Dice, no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Si queremos dirigirnos a un Dios verdadero, a un Salvador, tenemos que dirigirnos al Dios que se reveló, que se manifestó y nos habla a través de la naturaleza, a través de su propio Hijo y a través de la Escritura. Ahora, esto de no conocerás, ¿es una prohibición de conocer a otros dioses? ¿O de buscar salvación en otros dioses? Va a quedar más claro con el siguiente versículo. Y estamos aquí en Isaías capítulo 43, versículo 10. ¿Qué declara este versículo? Hablando Dios, dice,
vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí queda mucho más claro. No podemos conocer otro Dios, no podemos acudir a otro Salvador, porque no hay. No hay Dios que haya sido creado antes del verdadero Dios. No hay un Dios que vaya a ser formado después del verdadero Dios. Dios no tiene un principio. Dios es desde la eternidad, desde siempre. Quedó mucho más claro. ¿Qué dice el siguiente versículo? Nos confirma lo anterior también. Versículo 11. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Tenemos confirmación exacta a lo anterior. No hay otro Dios que salve, porque no hay otro Dios. No es que Dios prohíba acudir a otro Dios, es que no lo hay. Y esto tiene bastante concordancia con lo que nos expresa el Señor Jesús en Juan 17:3. Conocer al Dios verdadero. Hay muchas cosas a las que podemos llamar Dios o tratar como Dios. El dinero, por ejemplo, o por superstición, a muchas cosas. Pero eso es idolatría, es poner la confianza, es poner nuestra seguridad, nuestra tranquilidad en algo falso que no es Dios. Eso es idolatría. Y para redondear esta idea, vuelvo a Génesis capítulo 1, pero a una creación especial, a una vida especial, que es a imagen y semejanza de Dios. 1:26 de Génesis, hablando a Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué observamos aquí? Pluralidad. Dice la palabra, hagamos al hombre, al humano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza, pluralidad. Entonces, ¿cuál puede ser la finalidad de que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza? Solamente puede haber una finalidad. Dios quiere interactuar con esa parte exclusiva de su creación. Dios creó las rocas, las montañas. Eso es creación. ¿Cómo va a interactuar Dios con una piedra, con una montaña, con una estrella? Dios, dentro de toda su creación, se preocupa de crear algo a su imagen y semejanza. Dios quiere interactuar con esa parte especial de su creación. Es para Dios un propósito que interactúe con el ser humano, que el ser humano interactúe con Dios. Y la única manera de que el ser humano pueda interactuar con Dios es que sea a imagen y semejanza de Él. Ese es el propósito. Entonces, vemos aquí también a Dios hablando en su naturaleza plural, más de uno. Pero eso no significa que hayan dos o tres dioses. Dios es uno solo, porque aquí dice, dijo Dios. No dijeron los dioses, sino que dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Entonces, en la unidad divina hay una pluralidad. Lo podemos entender de muchas formas. Por ejemplo, en un equipo de fútbol hay 11 jugadores. 11 jugadores. Y los 11 jugadores, ¿cuántos equipos de fútbol son? Uno solo. Uno solo. Lo podemos ver en artículos que se venden por 6 o por docena. Lo mismo. Un six-pack de bebidas es, ¿no es cierto?, 6 unidades. Pero es un six-pack. Bueno, son cosas que podemos ver, lo más sencillo y la semejanza más, ¿no es cierto?, fácil de ver es con la familia. En una familia tenemos un padre, una madre, uno, dos o tres hijos o más. Muchas personas, pero ¿cuántas familias son?
una familia. Es un padre, una madre y uno o más hijos. Son más de uno, pero ¿cuántas familias son? Una familia. Entonces, no es raro ver también en la unidad de un concepto como un equipo de fútbol o una familia, ver pluralidad. Aquí vemos que en Dios ocurre la pluralidad, pero eso no significa que son varios dioses. Recuerde, un matrimonio con hijos no son varias familias, son una sola. Bien, eso para que lo tenga en mente y lo vamos a ir afinando en el camino. Bueno, hasta aquí hemos entendido parte de lo que es naturaleza de Dios. No es todo lo que podemos hablar de Dios, pero ya nos podemos hacer una idea, ¿no es cierto?, concisa de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Dios es creador. ¿Qué más? Dios es fuente de vida. ¿Qué más? No existe Dios fuera de Él. No hay un Dios que haya sido formado antes o que vaya a crearse después. No, eso no existe. Dios es único. Y por último, lo que también vimos es que no hay quien pueda salvarnos espiritualmente fuera de Dios. Solamente Dios puede salvarnos. Este ha sido el tercer capítulo, ¿no es cierto? Y en el cuarto capítulo vamos a hablar de Jesús. Y ahí vamos a ver qué relación existe entre Dios y Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer al Padre y a Jesucristo a quien ha enviado para tener vida eterna. Le invito a continuar con el siguiente capítulo.